Buenos días, tardes, noches. Este pretende ser el vídeo que prometí sobre cristianismo cultural y civilización occidental. Inicialmente había pensado en presentar este vídeo mediante solo voz e imágenes editadas, pero por el tema que voy a tratar y por la manera en la que voy a abordarlo, creo que se presta bastante más a una reflexión espontánea en lugar de al tipo de vídeo editado que suelo hacer cuando abordo un argumento que quiera presentar de manera muy estructurada para defender una posición muy concreta. En este caso, más que eso, lo que pretendo es simplemente dar una impresión general respecto a una cuestión que viene interesándome desde hace bastante tiempo, que es esta cuestión de los cristianos culturales y también vincularlo a algunas reflexiones sobre la idea de civilización occidental. Bien, entonces, para empezar, creo que un buen punto para empezar a hablar sobre esto puede ser el de hablaros de un fenómeno que viene dándose desde hace relativamente poco, no sé, algo más de un año o dos, que es el de que algunos referentes del ateísmo, ¿no? Algunos ateos que habían sido famosos precisamente por ser ateos beligerantes y por ser ateos activamente ateos, ¿no? Por ser, por ejemplo, el propio Richard Dawkins. Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo por ser ateo y por ser activamente ateo. En los últimos tiempos, esto no sé si fue hace un año o poco más de un año, vemos a alguien como Richard Dawkins diciendo que es un cristiano cultural. Y no solo eso, sino más interesante aún, diciendo que en ciertos contextos de conflicto entre cristianismo e islam, él se posiciona del bando cristiano, él está en el equipo de los cristianos. Y no solo eso, sino también diciendo que si el cristianismo sirve como una especie de muro de contención, como una especie de obstáculo frente a la expansión de cosas peores como el Islam, pues en ese sentido el cristianismo es algo bueno para frenar eso que es peor. Y en este caso, por lo tanto, vemos a Dawkins no diciendo que se haya vuelto cristiano, no diciendo que ahora piense que el cristianismo es verdad, sigue pensando que no lo es, pero sí presentando un argumento utilitarista por el que el cristianismo quizás nos convenga para defendernos de otras cosas. Esto, bueno, aunque este es un vídeo espontáneo, este vídeo sí que os lo voy a poner aquí, el vídeo de Dawkins diciendo esto, para que quede constancia de que lo que digo, pues, no lo digo por decir. I like the phrase, you're a cultural Christian. I think I'm a bit more than a cultural Christian, although, it does, my belief waxes and wanes. Would it be a good thing or a bad thing if we became a less Christian country? And just on the foundation of this nation, with the king being the head of church and state, do you think it provides a solid foundation that we would lose something if, let's say, there was a Muslim majority? Well, yes. I think the king, when he was Prince of Wales, was actually rather sympathetic towards Islam, and one of the problems I felt. No, I think it would be a terrible thing. And insofar as Christianity can be seen as a bulwark against Islam, I think it's a very good thing. I mean, in Africa, for example, where you have missionaries of both faiths operating, I'm on Team Christian side as far as that's concerned. Bien, pero este tipo de reflexiones no las hemos visto únicamente en Richard Dawkins, sino también en una mujer que también fue pues bastante importante en todo ese movimiento del nuevo ateísmo. Fue, de hecho, estuvo a punto de ser una de las jinetes de ese grupo que habían sido los 4 jinetes, con ella habrían sido 5, los 4 jinetes del nuevo ateísmo, no sé si se les llamaba así, ¿no? A
Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris. Y esta mujer, que es Hayyan Hirsi Ali, bien, es una mujer que se crió en África, creció en África, en un entorno musulmán, de un Islam muy fundamentalista y muy cerrado, y que logró huir de ese mundo, de ese Islam fundamentalista, y venir a lo que podríamos llamar Occidente, civilización occidental, desde donde fue una activa, digamos, una activista contra la religión y concretamente contra el Islam. Y en el momento en el que apostata del Islam, estando ya en Europa, cuando apostata del Islam, pues se convierte en atea, en una más de ese movimiento ateo, del nuevo ateísmo, junto a Dawkins y otros. Y lo curioso es que recientemente, hace un par de años creo, esta mujer se ha convertido al cristianismo. Y en un artículo en el que ella explica por qué ahora es cristiana, curiosamente, en lugar de ofrecernos una serie de argumentos apologéticos, ¿no?, como los que nos ofrecen normalmente los apologistas cristianos, para explicarnos por qué cree que el cristianismo es verdad, por ejemplo, por qué cree que Jesús resucitó, por qué cree este tipo de cosas. No. Lo que nos ofrece son una serie de razones geopolíticas que nuevamente tienen que ver con la defensa de Occidente frente a alternativas. Y es verdad que menciona entre esas alternativas a China y a la Rusia de Vladimir Putin, pero nuevamente la alternativa que sí que menciona, que también menciona, por supuesto, en el artículo, y a la que yo creo que más importancia le da, es a la de el creciente Islam, una religión que crece a un ritmo más rápido que el cristianismo y que ella, por venir de donde viene, seguramente contempla como una seria amenaza para ese Occidente que ella ha visto pues como un lugar en el que una mujer tiene muchos más derechos que los que tenía en ese entorno de fundamentalismo musulmán, y además pues existen muchas más libertades, y por lo tanto es un mundo que ella aprecia mucho más y que quiere proteger. Y curiosamente, para protegerlo, ya no confía tanto en los ateos, a los que quizá ve como unos relativistas woke, o por lo menos gran parte de ellos, sino más bien en los cruzados cristianos. Para defender la civilización occidental hay que creer en algo, hay que tener una creencia unificadora. ¿Y qué es lo que nos unifica en Occidente? En la cristiandad, pues lo que nos unifica es esa raíz cristiana común. Bien, aquí habría muchas cosas que comentar, porque, a ver, para empezar tendríamos que hablar de qué es exactamente la civilización occidental. Hay muchos choques al respecto, muchas discrepancias. Podríamos hablar de cómo la delimita Samuel Huntington cuando nos habla del choque de civilizaciones, que ha sido pues una delimitación bastante polémica. Cuando Huntington nos habla de civilización occidental, pues nos habla de un entorno que excluye a la Rusia ortodoxa, o sea, excluye a un territorio tradicionalmente cristiano, excluye a los países eslavos también tradicionalmente ortodoxos de Europa del Este, y excluye, curiosamente, a prácticamente toda Hispanoamérica, que considera pues una civilización aparte, distinta de la occidental. Entonces incluyen en Occidente, Huntington incluye Europa, Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, por supuesto, y Australia, Nueva Zelanda. Bueno, es una delimitación algo polémica. Habrían otros que entenderían que Occidente es todo aquel mundo pues tradicionalmente cristiano, todo lo que había sido la cristiandad. Y por otra parte, hay otros críticos, muy duramente críticos con la idea de civilización occidental, como lo son los gustavobuenistas. Si vemos a gustavobuenistas muy metidos en geopolítica, como por ejemplo Gustavo Armesilla, veremos que él critica esa idea de Occidente precisamente como un defensor de que con esa idea de Occidente pues se quiere borrar a el imperio católico, ¿no?, a la iberoesfera,
y separarlo del mundo protestante. Él diría que esta idea, Santiago Armesilla diría que esta idea de Occidente es una idea protestante, una idea luterana y una idea que pretende borrar del mapa las diferencias que él considera fundamentales entre el mundo católico y el mundo protestante, ¿no? La angloesfera contra la que tanto combaten, la angloesfera liberal capitalista, separada del mundo. Bueno, ya tengo todo un vídeo hablando de ateísmo católico de Gustavo Bueno, o sea que no hace falta que aquí os hable sobre eso. Bueno, pero dejemos todo esto de lado y hablemos un poco de Occidente y de esta idea utilitarista de cristiandad, de defensa del cristianismo. Ya os digo que no solo la vemos en esta idea, no solo la vemos en Richard Dawkins y en Ayaan Hirsi Ali, en formas distintas, porque Dawkins nunca ha dicho que ahora es cristiano, nunca ha dicho que defendería el cristianismo como verdad, pero Ayaan Hirsi Ali sí que dice que ahora es cristiana, aunque no usa argumentos apologéticos para defender el cristianismo. No solo la vemos en estos personajes, esta idea, sino también, pues, algo parecido vemos en Tom Holland, un autor, no confundir con el actor de Spider-Man, un autor que también nos habla del cristianismo como, pues, la base de los valores occidentales, o también la vemos en Jordan Peterson. Jordan Peterson, que sí que más o menos creo que dice ser cristiano, pero tampoco lo defiende al estilo apologético, al estilo de quien defiende una serie de verdades fácticas, sino también pues como un defensor de los valores de Occidente. The fundamental assumptions of Western civilization are valid. How about that? You know, it's not... You think it's an accident? Oh, here's how you find out, okay? Which countries do people want to move away from? Hey, not ours. Which countries do people want to move to? Ours. Guess what? They work better. And it's not because we went around the world stealing everything we could get our hands on. It's because we got certain fundamental assumptions right. Thank God for that. After thousands and thousands of years of trying. And because of that, we've managed to establish a set of civilizations that are shining lights in the world. Bien, pues lo que os quería comentar sobre todo esto es que precisamente esta idea de el cristianismo como algo que ha sido como mínimo útil para defender lo que hoy llamaríamos civilización occidental frente a alternativas peores como el Islam, es una idea que debo confesar que resuena hasta cierto punto en mí, porque veréis, yo no solo soy español, como muchos de vosotros sabéis, sino que durante bastante tiempo yo estuve estudiando la historia de España muy apasionadamente, la historia medieval y moderna de España. Esto es algo de lo que no hablo demasiado en el canal, alguna vez sí que lo he hecho y me gustaría seguir haciéndolo. Y claro, cuando alguien estudia la historia de España, pues presencia en mucha mayor medida ese choque de lo que es cristiano contra lo que no es cristiano. España, más que ninguna otra nación europea o occidental, que podría decirse, España precisamente es la que tiene una más prolongada historia de frontera y de enfrentamiento contra aquello que está más allá de los límites de la cristiandad, contra aquello que no es cristiano. En el caso de España, pues tenemos, tenemos toda una serie de entidades políticas, de reinos, que acabarán unificándose y constituyendo lo que hoy llamamos España. Por supuesto, aquí ya sé que vendrán muchos a decirme, ya, pero es que eso no era España, eso era el reino de Asturias, el reino de León, eso era el reino después el reino de Castilla, o no, la corona de Aragón, Cataluña, y, o sea, el condado de Barcelona, todo eso. Sí, sí, os aseguro que no hace falta que me expliquéis nada de esto, os lo aseguro, porque os aseguro que en su momento me aprendí de memoria todas las unificaciones matrimoniales en los reinos medievales de la península ibérica, todas las guerras entre reinos, las guerras contra los reinos de Taifas, las guerras contra los almorávides, contra los almohávides, o sea, todo el proceso político lo conozco perfectamente. Entonces, obviamente, no hace falta que nadie me explique que no había una entidad política llamada España en el siglo, no sé, en el siglo XI,
o en el siglo IX o lo que sea. Una entidad, ¿no? Un Estado propiamente. Claro, ya esto es evidente, ya es evidente. Pero lo que sí que había, como digo, es una serie de reinos cristianos que terminaron unificándose y acabando y expulsando a la entidad política musulmana, también cambiante, también la parte musulmana de España también estuvo, o de la península ibérica, también estuvo existiendo en muy diversas formas durante mucho tiempo, en formas de reinos de taifas, forma de imperio, ¿no? Primero califato de Damasco, califato omeya, emirato de Córdoba, califato de Córdoba, reinos de taifas, imperio almorávide, etc. Pero en todo caso siempre durante mucho tiempo hubo una parte cristiana en el norte y una parte musulmana en el sur. Y sé que hay algunos, como digo, hay algunos canales incluso muy buenos, de tendencia pues ideológica más progresista, por decirlo así, como el de Puto Miquel, que es un canal que os recomiendo, de hecho, y que cuestionarían que hubiera una especie de destino manifiesto de defender a la cristiandad, y te hablarán de alianzas entre cristianos y taifas musulmanas y todo esto. Pero lo que es incuestionable es que las alianzas matrimoniales solo se daban entre reinos cristianos y que, en última instancia, esto llevó a una unificación política que acabó expulsando de la península a lo que era pues las entidades políticas musulmanas. Bien, y en España, pues ya digo, esta idea de ser un reino cristiano, al final, ¿no? Unificado todo él, una monarquía que acaba expulsando al Islam de la península, no se trata solo de eso, como digo, sino de que posteriormente esa monarquía se expande por el planeta, se convierte en el primer imperio que podría llamarse global, en el que no se pone el sol, el primer imperio que abarca diversos, diría, cuatro continentes distintos, y se convierte claramente, y esto estoy dispuesto a debatirlo con cualquiera, lo que fue la monarquía hispánica y aquello en lo que había desembocado la monarquía hispánica habría sido, pues, históricamente el principal preservador y expansor, ¿no? El principal motor de expansión y de preservación y de apogeo a nivel tecnológico y militar y de hegemonía, por decirlo así, de aquello que llamamos civilización occidental, ¿vale? Eso principalmente se debe a lo que sucedió en España, al hecho de que en España se estuvo frenando la expansión musulmana y al hecho de que posteriormente España estuvo expandiendo el cristianismo mucho antes que cualquier otro país europeo, lo estuvo expandiendo por todo un continente entero y después por otros continentes, y además España estuvo frenando a la que fue durante la Edad Moderna, durante parte de la Edad Moderna, la principal potencia no cristiana, que fue el Imperio Otomano, que era una potencia que amenazaba con conquistar Europa, y no eran Inglaterra ni Francia. De hecho, Francia hasta se aliaba con los turcos. Fue la monarquía hispánica la que combatió en Lepanto a la potencia musulmana que fue el Imperio Otomano. Entonces, claro, yo cuando estudiaba todo esto, me costaba mucho disociar, pues, la historia de España, si estábamos tomando España como sujeto, ¿no? Como una unidad, como algo que existía, me costaba mucho disociarlo de la cristiandad y después del catolicismo, no solo de lo cristiano, sino de lo católico, porque después España no solo se enfrentaba contra lo no cristiano, contra lo islámico, sino también contra los protestantes, ya lo sabemos. Pero bueno, dejémonos de protestantes por un momento, centrémonos en la cristiandad. Claro, y aquí tenemos comentarios como el de, creo que era Marcelino Menéndez Pelayo, diciendo que lo que definía a España era eso, ¿no? Martillo de herejes, luz de Trento, evangelizadora y de la mitad del orbe, y que si se perdía eso en España se perdía todo y se caía en la disgregación de reinos de taifas y en la desintegración. O sea que aquí está en España mucho más presente esta idea de que parece que necesitamos a esos cruzados que hubo durante tanto tiempo, a los reyes católicos y hasta a estos defensores, para preservar esta civilización occidental que consideramos que es preferible al Islam. Hay algo que me hizo replantearme esta idea,
y darme cuenta de que incluso si fuera cierta, creo que no es en absoluto una idea que puedan usar los cristianos. Digamos, por supuesto, no la pueden usar para defender que el cristianismo es verdad, como mucho podrán utilizarla para defender que es útil, pero más interesante aún, no la pueden defender para convencernos de que deberíamos pues reforzar un cristianismo más fundamentalista y más dogmático, ¿no? Y reforzar los dogmas cristianos y caer en pues, imposiciones morales de tipo cristiana, como por ejemplo considerar inmorales las relaciones homosexuales y todo esto, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero por ahí va el tema, ¿no? Que no podrían usarse, desde el conservadurismo, no podría usarse esta idea de la utilidad del cristianismo para defender estas ideas. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, precisamente cuando se entiende, como yo llegué a entender, el choque de cristianismo e islam, bueno, para empezar, por supuesto, hay que entender que cuando los cristianos de la Edad Media, los cristianos de la Reconquista, los que luchaban en 1212 en las Navas de Tolosa, en España, ¿no? En los que luchaban en Granada en la época de en 1492, estos cristianos, por supuesto, no estaban ahí para defender las libertades de los homosexuales, ¿no? O las libertades feministas, ni nada parecido. O sea que sería un anacronismo pensar que los cristianos en esa época estaban luchando para esas cosas, ¿no? De hecho, también hay un vídeo de Puto Miquel muy interesante respecto a esto, respecto al hecho de que a los musulmanes, en ese contexto medieval, los cristianos de la península ibérica los consideraban incluso afeminados. O sea, no se trataba de defender el progresismo, por supuesto que no. Se trataba de defender el cristianismo. Y no caigamos en el anacronismo de que se defendía una serie de libertades ni nada parecido. Vale, eso quería dejarlo claro. Pero al margen de eso, mucho más interesante, es el hecho de que si se observa la evolución del Islam, precisamente un Islam que en el momento del califato de Damasco, o poco después, ¿no? El califato omeya, cuando se había expandido hasta la península ibérica, que todavía era de Damasco, por cierto. En ese momento, el Islam era una fuerza, era un imperio que a nivel cultural, a nivel tecnológico, aventajaba a Europa en muchos sentidos. Y ahí tenemos, pues, las lentes, ¿no? La tecnología de las lentes de Alhazen, tenemos a pensadores, ¿no? Como Avicena, bueno, tenemos un montón, o sea, a nivel cultural claramente había una superioridad durante un breve tiempo en la Alta Edad Media. ¿Vale? Una superioridad cultural, tecnológica, científica, que podría deberse sobre todo a que el Islam, cuando se empieza a expandir, absorbe zonas en las que hay pues una riqueza cultural enorme, como la biblioteca de Alejandría en Egipto, la Academia de Gundishapur en Persia, en la Persia sasánida, etc. Entonces, además se constituye como un imperio enorme. Los imperios tienen una gran capacidad para comunicar sin fronteras y para absorber distintos tipos de conocimientos, tiene una ventaja en ese sentido, entonces había una ventaja musulmana. Pero ya sabemos que eso pues acaba decayendo, acaba frenándose, y algo muy curioso, y es a lo que quería ir, es a que el Islam, cuando se ve su evolución, se ve que cada vez que se encontraba con un obstáculo frente a los cristianos, o en cualquier otro sentido, un obstáculo político o un problema político, lo terminaban resolviendo en muchas ocasiones con más fundamentalismo, cerrarse más en la religión. ¿Vale? Esto lo vemos en España, en la península ibérica, lo vemos cuando el Islam, por ejemplo, cuando se desintegra el califato de Córdoba en reinos de taifas, estamos hablando finales del 900, no, inicios del 1000, año 1030 y poco, esa desintegración y esa debilidad frente a los cristianos que empiezan a ganar terreno en la península, la vemos como ese fracaso político y militar desemboca en que los almorávides promuevan un Islam mucho más fuerte. Los almorávides acaban conquistando los reinos de taifas y sometiéndolos para imponer una idea fundamentalista del Islam, una idea mucho más fuerte y mucho más cerrada, por supuesto, mucho menos libre y flexible.
Y ya sabemos que hay posteriores invasiones, además de los almorávides, tenemos a los almohades y tenemos pues la manera en la que los almohades incluso censuran a Averroes, censuran a filósofos, a Maimónides y queman libros, ¿no? Entonces, esta idea fundamentalista extrema la hemos visto, y este retorno al fundamentalismo lo hemos visto en numerosas ocasiones en el Islam, para compensar fracasos políticos, para compensar problemas políticos. En el mundo cristiano, en cambio, no fue así. En el mundo cristiano, en muchas ocasiones, ciertas crisis políticas no se resolvían con más fundamentalismo. Por ejemplo, tenemos ahí la Ilustración, la Revolución Francesa. Eran otras maneras alternativas, puramente políticas, o en todo caso, por otros caminos que no eran el de el reforzamiento del fundamentalismo religioso. Y esto lo digo que lo vemos en el mundo tradicionalmente cristiano. Esta manera de resolver esos problemas que no era un retorno al fundamentalismo cristiano, ¿no? a la esencia del cristianismo. Y por supuesto, esto tiene una explicación, como muchos sabéis, y ya lo he explicado en muchas ocasiones, tiene una explicación en los fundamentos o en digamos, la figura central del cristianismo y la figura central del Islam, por lo menos tal y como se nos ha vendido y se nos ha presentado, al margen de cómo fueran esos personajes en la realidad histórica. En el caso del Islam tenemos a Mahoma, que fue un líder político, fue un líder militar, que imponía leyes, conquistaba territorios militarmente y, por lo tanto, la religión, siendo esa la figura central en la religión, es muy difícil de disociar de lo político. ¿Vale? El califato, los primeros califas ortodoxos, como Abu Bakr, etcétera, ¿no? Omar, y todos estos, son sucesores políticos de Mahoma, como emperadores, como califas, o sea, como gobernantes políticos y militares. En cambio, en el caso cristiano, tenemos a Jesús, que, tal y como se nos presenta, no es propiamente un líder político, no tiene poder político mientras está vivo, no impone leyes, ni puede imponerlas, incluso tiene ciertas expresiones, como lo de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, esa disociación cultural, esa disociación entre lo político y lo religioso, que después se sigue presentando a lo largo de la Edad Media, ¿vale? Esta separación entre el poder temporal y el poder religioso. Esto podría explicarlo largamente en cómo se va presentando en diferentes momentos en la Edad Media y cómo después esto desemboca en pues, movimientos que separan aún más lo político de lo religioso y que permiten esas soluciones a problemas políticos que no tienen que ver con la religión. Entonces, ¿ha servido el cristianismo para que Occidente hoy sea lo que es? Para que tengamos países pues en los que la religión no nos impone, por ejemplo, ciertas ideas machistas, que las hay en el Islam, claramente, y las hay también en el cristianismo. También los encontramos en el Nuevo Testamento, hay ideas machistas, en el Corán hay ideas muy machistas, incluida la idea de maltratar físicamente a las mujeres, en el Sura 4. O, por ejemplo, ideas homófobas, ¿no? Que también ideas homófobas las encontramos en el cristianismo y en el Islam. Y, por supuesto, también la idea de vincular la religión a lo político está en el mundo cristiano y está en el Islam, pero en el mundo cristiano es mucho más fácil de disociar porque se puede separar la figura central del cristianismo de lo político. Y ahí está la clave, ¿no? Y entonces es cierto que el hecho de que nuestros territorios hayan sido tradicionalmente cristianos y el hecho de que gracias a esos cruzados, ¿no? A esos, en la llamada Reconquista, sobre todo, ¿no? en la península ibérica, expulsasen al califato y expandiesen la cristiandad, gracias a eso tenemos una gran plataforma territorial en la que se expande este tipo de civilización bastante más libre, bastante más menos que vincula menos lo coactivo y lo impositivo con la religión, pero claro, precisamente por eso sería paradójico que aquellos cristianos o aquellos conservadores que tiran por ejemplo, Jordan Peterson, ¿no? Que tiren del cristianismo cultural y del valor que ha tenido el cristianismo para formar lo que hoy es Occidente, sería paradójico e irónico que precisamente por lo que aboguen sea por
por mantener un cristianismo más fundamentalista o por ¿no? Promover un cristianismo más, digamos, más impositivo y más duro y más dogmático. Porque precisamente lo bueno del cristianismo es que no cayó tanto en el dogmatismo, ¿no? Entonces, lo irónico sería decir, sí, el cristianismo nos ha librado del Islam, por lo tanto, seamos como el Islam. Ahí estaría lo irónico, ¿no? Por lo tanto, seamos más fundamentalistas. El cristianismo nos ha librado de una religión que oprime a las mujeres. Por lo tanto, vayamos a los textos del cristianismo que nos dicen que hemos de oprimir a las mujeres, que la mujer tiene que estar subrogada al hombre, que es inferior al hombre, ¿no? Que no tiene derecho a enseñar, o lo que sea que dijera Pablo, o condenemos la homosexualidad, ¿no? Para librarnos de esa religión que cuelga, ¿no? Que ahorca a los homosexuales, ¿no? Para librarnos del Islam. Entonces, claro, ahí está la paradoja, ahí está lo irónico, en que precisamente, y con esto quiero cerrar, yo creo que precisamente la mayor influencia positiva que ha tenido el cristianismo, paradójicamente no es positiva, sino negativa. Es una ausencia. Fue una religión que molestó menos a nivel político que otras. Eso es lo bueno del cristianismo, ha sido eso. Es que no se metía por el medio. Lo que no ha hecho, molestar, insistir en tener una presencia política. Lo que ha hecho, en todo caso, en menor medida que como se hizo tradicionalmente en el Islam. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Por supuesto, hay otros que dirán, de hecho, esto es otro vídeo que tengo pensado hacer, ¿no? Cómo hay quienes dicen que los valores cristianos que hay que reforzar son la familia tradicional, por ejemplo, ¿no? Bueno, habría que discutir hasta qué punto los cristianos, como el propio Jesús o como Pablo de Tarso, les importaba la familia tradicional o tener hijos, cuando precisamente abogaban casi por lo contrario, ¿no? Porque ellos eran una religión apocalíptica, el mundo se estaba a punto de acabar y abogaban porque lo mejor era no casarse, no tener hijos. Pero yo ya sé que hay toda una serie de cosas a las que se vincula el cristianismo. De hecho, hay cosas totalmente contradictorias. Habrá gente de derechas o, en todo caso, liberales en el sentido económico, que te dirán que el cristianismo fue fundamental para el capitalismo que ellos defienden. Y habrá otros que te dirán que el cristianismo es socialista, que el cristianismo es comunista o algo parecido, ¿no? E incluso algunos de manera crítica, como por ejemplo teníamos en Escotado, ¿no? Antonio Escotado decía que, ¿no? Que el cristianismo, tú vas a ciertas ideas de Jesús y ahí hay socialismo, hay pobrismo, y hay ideas contra la propiedad. Hay otros que te dicen lo contrario, ¿no? Porque, claro, depende de qué capítulos cojas. Pero en todo caso, ya os digo, una cosa muy graciosa del cristianismo es que cada uno verá que en el cristianismo hay valores de lo que a él le convenga ver. Porque es muy flexible, o permite mucha flexibilidad el cristianismo, ¿no? Y nuevamente, si en lo que más ha contribuido el cristianismo a eso que llamamos civilización occidental es en su flexibilidad, sería irónico que por darnos cuenta de lo importante que ha sido el cristianismo para que exista esta plataforma que tanto apreciamos de libertad, de flexibilidad, de múltiples maneras de ver el mundo, sería irónico que lo que concluyamos sea que tenemos que ser menos flexibles, que tenemos que volver a un cristianismo más estricto, más dogmático, más cerrado. Ahí está la ironía, esa es la ironía. Y con esa reflexión os quería dejar. Muchas gracias por haberme soportado durante media hora y hasta la próxima.